Me corresponde a mí la última charla. Como último lugar ocupan normalmente los temas de pensión, no solo en los jóvenes, sino algunos que ya no son tan jóvenes. Cuando pensamos en pensión, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Cuando pensamos en cómo voy a llegar en la etapa de mi vejez a tener la garantía económica para una vejez digna, cuando pensamos que la pensión nace a partir del ahorro y que nunca va a ser temprano para pensar en el ahorro, es lo que nos llama hoy a hacer algunas reflexiones sobre el tema de pensiones. Pienso en mis hijos, en mis nietos y en sus amigos que están creyendo que esto es un tema de muy largo plazo. Yo les puedo decir que no es tan largo el plazo y que muy pronto, tarde o temprano, se enfrentarán a ese momento. Les voy a contar una historia personal. Yo me pensioné en diciembre del año pasado y pocos meses después congelé mi pensión con el gran gusto de poder asumir la superintendencia de pensiones. Lo hice con el mismo entusiasmo que otros retos he llevado adelante en mi vida. Efectivamente, fui pionera de la banca privada costarricense, donde participé por 20 años. Fui la primera mujer Contralora General de la República. Adicionalmente, me correspondió liderar el proceso de reforma fiscal que al país le había tomado casi 20 años llevarlo a feliz término. Así que con ese entusiasmo y la convicción de que aquellas cosas que yo haga se convierten en retos personales, quiero decirles que mi reto es efectivamente hacer y promover las reformas necesarias para que nuestro país pueda contar con un sistema de pensiones que efectivamente se convierta en una garantía para que las personas en la edad de vejez puedan tener esa seguridad económica. Me interesa sobre todo porque una parte importante de nuestros adultos mayores, un 50% más o menos, no tienen hoy día una pensión. Y es precisamente en los adultos mayores donde se nos ha instalado la pobreza que hoy día ataca a personas que no tienen ninguna pensión con la cual puedan sobrevivir. Así que yo sueño efectivamente con construir un sistema o ayudar a construir un sistema que logre garantizarnos no solo que sea un sistema sostenible, sino que sea una pensión con amplia cobertura y con suficiencia. Y así que hablando de tiempos de pandemia y poniéndonos un poco macondianos, recordemos aquello de pensiones en tiempos de pandemia. Y como vamos a hablar de pensiones en tiempos de pandemia, quiero decirles que efectivamente el COVID ha tenido un impacto en las pensiones y lo ha tenido porque el COVID ataca fundamentalmente a aquellos organismos que son débiles. Repasamos cuáles son los síntomas que muestran nuestro sistema de pensiones. En primer lugar, un crecimiento poblacional, un cambio demográfico donde cada vez las personas viven más años y tenemos menores nacimientos. Un crecimiento económico relativamente bajo, acompañado con unas tasas de interés bajas que están impactando el valor de las reservas que sostienen nuestro sistema básico. Otro síntoma tiene que ver con lo que está sucediendo en el mercado laboral, donde los altos costos del mercado laboral nos están llevando precisamente a un mayor nivel de informalidad, donde la tecnología está desplazando en algunos casos el trabajo de los hombres, en donde tenemos realmente síntomas preocupantes
Adicionalmente, nos encontramos con otro síntoma, que es la presión alta. Y es la presión alta que está ejerciendo el fuerte endeudamiento no solo del Estado, sino de las personas. Y agreguemos un síntoma adicional, y es la preocupación de que no logremos llegar a acuerdos. Y esto es lo que yo llamo aquellos asintomáticos que con su participación podrían contagiar a otros y evitar acuerdos. Así que es nuestra responsabilidad pensar en ese futuro, en cómo vamos a construir ese nuevo diseño. Recordemos que en los 40 logramos universalizar las pensiones, en los 70 logramos iniciar el régimen no contributivo, y como una de las transformaciones más interesantes de esta década nació el régimen obligatorio de pensiones complementario, que también está siendo víctima de presiones para su retiro anticipado. Entonces hoy nos corresponde, así como lo hicimos y soñamos y tuvimos un pacto social en los 40, pensar en cuál debería ser ese nuevo sistema. Yo veo ese nuevo sistema asentado fundamentalmente en una pensión básica universal que pueda cubrir a todos los costarricenses. Una pensión que efectivamente le permita al régimen básico liberarla de la pensión mínima actual, porque esta vendría a cumplir ese rol. Una pensión que nos va a tomar muchos años buscarle su financiamiento, pero que podríamos empezar por trasladar los recursos que el Estado hoy día aporta al sistema, que podríamos adicionalmente equilibrar las contribuciones que como patrono hace el Estado, que podríamos usar los mismos fondos del régimen no contributivo y que aprovechemos la oportunidad de que se han cerrado los regímenes con cargo al presupuesto para que esos recursos se puedan entonces orientar hacia esas nuevas pensiones. Esto no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Tenemos un Estado que también está enfermo, con un fuerte déficit, pero si hoy nos fijamos la mirada hacia adelante y diseñamos la construcción de ese nuevo sistema, no tengo ninguna duda que ese sistema nos permitirá erradicar la pobreza, porque todos los costarricenses mayores que lleguen a su edad de pensión contarán con esa pensión mínima. Así que esto hay que empezar a trabajarlo hoy, y aprovecho para ir terminando para contarles la historia de Manolo. Manolo era un hombre que había trabajado y que a sus 57 años es despedido de su trabajo porque es sustituido por una máquina. Manolo entra a estudiar y luego se va a dar clases, y entonces se convierte a los 70 años no solo en un extraordinario amigo para todas aquellas nuevas generaciones, sino que en un digno representante del bono de longevidad que podemos todavía muchísimos costarricenses aportar. Pero también están los hijos de Manolo, y los hijos de Manolo están hoy día pensando en esas nuevas generaciones y cómo poder, apalancándose en las fintech, generar nuevos productos para aquellos jóvenes que no se han insertado en el mercado laboral formal y puedan empezar a transformar las millas, no en viajes, sino en una base para su ahorro futuro. O cómo podríamos a través efectivamente del consumo ir construyendo ese ahorro. Quiero que pensemos de manera positiva en la construcción de ese futuro que estaría asentado fundamentalmente en la solidaridad, en la cobertura universal, en un régimen de capitalización individual y, por supuesto, en la erradicación de la pobreza como uno de los fenómenos que más están atacando a nuestra sociedad y sobre todo en tiempos de pandemia.